Silencio absoluto sobre este caso en la calle Génova, en donde está compareciendo Alberto Núñez Feijóo, que a esta hora está planteando, imagen en directo, una especie de plan de gobierno alternativo, con un mensaje muy claro, el de yo me estoy preparando todos los días para ser presidente, el de voy a ser presidente, no estoy preocupado. Y el de vamos a hacer una limpieza a fondo. Esto es lo que acaba de anunciar, con un mensaje a la inmigración. Atención a lo que acaba de decir Alberto Núñez Feijóo. Se va a cambiar el Código Civil, dice, para endurecer el acceso a la nacionalidad española. Más la del presidente de la Generalitat Valenciana, Pérez Llorca, que acudió al partido, ocupó un asiento que, según la disposición en el estadio, vale 24.000 euros esa entrada. Pérez Llorca dice que la entrada ha sido una invitación y que sus gastos se los ha pagado él. Hoy la polémica está servida. Se puede invitar a un presidente que va como particular, se va como presidente, se lo ha pagado él. Hoy la oposición está pidiendo facturas. Emilio Pacho. Javier, la oposición está pidiendo esas facturas. 4 días después ha reaparecido Pérez Llorca. Le vemos ya en el Parlamento, en les Corts Valencianes, para aprobar esos presupuestos, y lo hacía con la polémica totalmente desatada por el origen de esa entrada. Según fuentes de la Generalitat Valenciana, es un regalo que podría costar hasta, ojo, 24.000 euros por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Eso sí, la oposición, como decías, Javier, está pidiendo facturas del alojamiento, del transporte. Incluso decían que podían tener una relación con uno de sus altos cargos. Hoy profundizamos en este tema, lo analizamos, y además todo esto, Javier, en el día en que les Corts Valencianes aprueban ese primer presupuesto autonómico que incluye el término prioridad nacional. Pues ya sabéis que acabo de venir de ver la final del Mundial de Fútbol, una final a la que ha ido sin costarle un solo euro a todos los valencianos, porque ha sido un viaje que me he sufragado yo, de mi bolsillo, tanto el desplazamiento como la estancia en el hotel. Yo, como una persona normal, me he ido a ver la final de la Copa del Mundo pagándome de mi bolsillo el viaje. Perdóname, pero por alusiones, está diciendo Feijóo que de Zapatero no se habla en televisión española. Joder. La encuesta del partido antes de bajar. No me ve usted cara de preocupado. No estoy preocupado. En el año 23 le sacamos al Partido Socialista 16 escaños. Hoy, la mayoría de las y dando por hecha la victoria del Partido Popular. Bueno, pues para no hablar de Zapatero, hemos hecho especiales hasta cansarnos y, en fin, no sé. Si me dejas finalizar. Algo así como: se pena al corrompido, pero el corruptor solo paga por eso, por el precio de la corrupción. Pero si obtiene un contrato, ese contrato se lo puede quedar. ¿Qué significa esto? Aldama tiene que devolver la mordida, pero se embolsa más de 4 millones de euros en contratos, obtenidos ilegalmente. Pero como el contrato y la licitación era legal, el contrato te lo quedas. Lo único que devuelves es el soborno. Esta nueva doctrina Aldama tiene un corolario de última hora. Tiene una guinda extraordinaria. El tribunal, la audiencia, le acaba de levantar las cautelares. Aldama es ciudadano totalmente libre y desde ya puede viajar. Ni siquiera tiene que ir a fichar. Pedro Gómez, es noticia de última hora. Sí, Víctor de Aldama había solicitado al Tribunal Supremo que le levantaran esas medidas cautelares o, en su lugar, que le permitieran realizar un viaje a Paraguay por motivos profesionales. Pues la Sala Segunda del Supremo no ha tenido dudas y asegura que, como ya está condenado en firme a 4 años y medio de prisión, pero que esa condena se puede sustituir por trabajos sociales y un informe periódico de su actividad laboral, le devuelve el pasaporte y le levanta la prohibición de salir del país y tampoco tendrá que hacer esas firmas periódicas en los juzgados. Víctor de Aldama tiene de nuevo pasaporte y es un ciudadano que puede circular por el mundo. Perdóname, Pedro, por poner esta cuestión en perspectiva. Gómez, la mujer del presidente se podía fugar. A esta hay que vigilarla. No sea que la policía le ayude. Pero Víctor de Aldama se le devuelve el pasaporte, es un tío libre para caminar por donde quiera. ¿Esto es en castellano lo que está pasando?
Bueno, lo que viene a decir el Supremo es que ya ha habido juicio, ya ha sido condenado, que esa condena no lleva una pena de prisión porque es sustitutiva por esos trabajos sociales y por el informe de su actividad laboral y que por lo tanto tienen que decaer esas medidas cautelares que ahora mismo, pese a que hay recursos todavía en firme. Rosell, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Olvidemos las cautelares de Begoña Gómez y el riesgo de que la mujer del presidente pudiera fugarse del país, que esto era lo que tenía sobre su cabeza. Aldama no corre riesgo de fuga. El Supremo le levanta las cautelares, puede viajar a construir un hipódromo. ¿Esto es normal? Bueno, debería permanecer a disposición judicial al menos para cumplir los trabajos en beneficio de la comunidad, que es la condición, la verdad es que muy laxa y muy generosa por parte del Supremo para suspenderle condicionalmente, valga la redundancia, 4 años y medio de prisión, una suspensión que es muy excepcional. Yo espero que se nos demuestre que esta pena se va a ejecutar. Aparte, se le concedió la libertad provisional en el caso de hidrocarburos, como ya han mencionado en la mesa, porque está pendiente de juicio y por esta misma colaboración en otra causa, de manera que también en este sentido debe estar a disposición judicial de esta otra causa. Y no nos olvidemos que ya se le hizo una interpretación extensiva, analógica, de la atenuante del artículo 21.4 del Código Penal, que es proceder a confesar una infracción antes de ser perseguido con la justicia y una cooperación, como estáis diciendo, eficaz y que sirva o para evitar el delito. Hay cooperadores que han evitado muertes y que han corrido peligro sus propias vidas o han evitado que continuara una causa de corrupción, bueno, siendo castigados con el ostracismo social, político, profesional. Pero este no es el caso. Entonces, todo el tiempo se ha hecho una interpretación, en fin, sorprendentemente generosa en favor de este señor y al menos, ya que tenemos que acatar esta sentencia del Tribunal Supremo, aunque sea dictada en primera y única instancia, no en casación, al menos que nos demuestren que se va a ejecutar la escasa pena de trabajos en beneficio de la comunidad, que es la condición, porque creo que sería intolerable que esto no sucediera. Esto es la vía Aldama. Y luego le decía, está la vía Begoña Gómez. El juez Peinado ahora mismo camino de irse de rositas en esto, porque el Consejo General del Poder Judicial no acuerda y no tiene consenso para sancionar la instrucción, la que ha llevado a que 2 de los delitos de que se acusaban se caigan, la que obligaba a Begoña Gómez a entregar su pasaporte, la que sentó en el banquillo a Félix Bolaños, la que llevó a declarar a Pedro Sánchez, la que ha sido corregida una y otra y otra y otra y otra vez, hasta 5, Pedro Gómez. El Consejo General del Poder Judicial sigue sin acordar sanciones al juez Peinado. Y es que el promotor de la acción disciplinaria había propuesto el archivo de todas las quejas sobre el juez Juan Carlos Peinado, incluyendo las de Félix Bolaños, el ministro cuando declaró como testigo en la Moncloa, y también las del propio Consejo General del Poder Judicial sobre esas expresiones acerca de la posible actuación de la Policía Nacional para ayudar a Begoña Gómez a huir. Esa propuesta estaba encima de la mesa de la Comisión Permanente del Consejo ayer. Había discrepancia entre ellos, hubo vocales que decían que se tenían que archivar esas causas porque estaba fuera de su jurisdicción. Sin embargo, hay vocales, los progresistas, que decían que sí, que esas actuaciones tendrían que conllevar algún tipo de pena o sanción. Pues no llegaron a ningún acuerdo, no llegaron a consenso, así que seguirán deliberando en los próximos días para saber cuál va a ser el futuro de Juan Carlos Peinado. Magistrada Victoria Rosell, ¿cómo lee usted esto? Pues yo siento tener esta opinión del Consejo General del Poder Judicial y además yo también estoy sometida a su potestad disciplinaria. Espero que no me abran a mí porque ya me abrieron alguna, en fin, absolutamente, en fin, increíble comparado con esto, pero está diciendo el Consejo, me temo que por razones más políticas que jurídicas, que no aplica el régimen disciplinario ni a
ni al juez David Benchimol por lo que dijo de las víctimas de violencia machista, ni a Carretero por cómo trató a Elisa Muliá manteniéndola de pie, sin permitirle ni beber agua ni sentarse, y con un interrogatorio que fue un auténtico ejemplo de maltrato institucional. Y ahora resulta que también podemos, cada uno, cuando investigamos, tratar a cualquier testigo o investigado como lo hizo él, en este caso testigo, al ministro de Justicia, a Félix Bolaños, diciéndole no sé de qué se ríe usted, y palabras así, o pidiendo una tarima para estar más altos que el testigo, que esto, no sé, creo que en manos de la ultraderecha sería constitutivo de malversación, porque te has gastado un dinero público o un personal público u horas públicas en poner una tarima que ninguna ley procesal dice que tengamos que estar más altos que el investigado, o por lo que dijo, que también hubo queja de Interior del ministro sobre la policía, que es a lo que más pábulo se le ha dado, más importancia. Para mí no es lo más importante. Se está diciendo por el Consejo que cada uno de los jueces de instrucción de este país puede hacer eso con cualquier ciudadano, o esto está teniendo evidentemente unas implicaciones políticas y eso es lo que lleva a que no haya acuerdo. Porque de verdad que en este país se han abierto expedientes, al menos informativos y después disciplinarios, pues por conductas yo creo que al menos equivalentes, o me atrevería a decir de muchísima menor entidad y trascendencia para la ciudadanía. Y este es el único control disciplinario que tiene el Poder Judicial. Si la ciudadanía no puede tampoco confiar en esto, realmente parecemos un poder fuera de control. Magistrada Victoria Rosell, un placer. Perdón, es que la doctrina Aldama, cuando tiene guinda, la guinda es de verdad sabrosa. ¿Esto? Bueno, a ver, yo creo que, si se me permite la ironía, tiene lógica, ¿no? Si eres el niño mimado del Supremo, ¿por qué te vas a fugar de España? Yo no veo necesidad, sinceramente, ¿eh? Quiero decir que yo, si después de cometer las cosas, los delitos que ha cometido Aldama, me voy con la pena que me ha dado el Supremo, yo no encuentro absolutamente ninguna razón para fugarme. Pero tiene 1000 causas pendientes todavía, entre otras la trama de hidrocarburos. A ver, estaba siendo irónico, ¿no? Y tiene, pero desde el principio, dinero en el extranjero, que se sabe que es uno de los elementos del riesgo de fuga. Pero bueno, a ver, aquí lo que se ha hecho es, no que haya delatores, como por cierto justificó el fiscal anticorrupción la necesidad de delatores en delitos de corrupción, que obviamente eso es así. Es hasta dónde llega el premio, entre comillas, por colaborar con la justicia, y lo que se ha hecho con Aldama es una cosa completamente indecente, donde no ha tenido ni que entrar en prisión después de la condena y no ha tenido que devolver prácticamente nada del dinero, cero de la comisión, ¿no? Entonces, bueno, esto es jurídicamente o penalmente el mensaje que se está enviando es que aquí hay determinada gente que puede delinquir que le sale gratis. Chema Garrido, te pido lectura, vengo enseguida a la mesa. El Supremo le devuelve el pasaporte a Aldama porque tiene una invitación de Megaex para acudir, y déjame que te lo lea porque es delicioso esto. Lo que se le dice es que su presencia será de suma importancia para mantener reuniones de trabajo y realizar visitas, y que en el desarrollo lo que se está buscando es un complejo hípico de nivel internacional con hipódromo, hotel, club social, instalaciones complementarias. ¿Cómo no va a venir usted aquí? Esta es la carta que Víctor de Aldama le acaba de entregar al Supremo diciendo, oiga, tengo una invitación internacional, y el Supremo le dice, adelante, viaje usted. Hombre, los motivos son, como se ha visto, claramente importantes, ¿no? A veces nos planteábamos cuál sería el premio de Aldama por hacer acusaciones, reitero, sin pruebas, ¿no? Pero nunca nos imaginamos, o muchos al menos no nos imaginamos, que el premio pudiese ser, más que el euromillón, ¿no? Es decir, te quedas con la pasta, no entras en prisión y encima puedes coger y viajar tranquilamente aunque tengas un montón de causas pendientes. Esto, que muchos consideramos una vergüenza, crea doctrina, que es lo que algunos denominamos la doctrina Aldama, que, reitero, es que tú puedes hacer acusaciones sin pruebas que generen un montón de titulares de prensa, que arruinen la vida y el prestigio político de muchos dirigentes, y que encima se abran causas judiciales prospectivas que habrá que ver si están basadas en acusaciones falsas desde el inicio. Lo que está pasando con Aldama, de verdad, es una vergüenza. Chema Garrido,
Cuídate, gracias y un abrazo, More. El gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, no ha conseguido ponerse de acuerdo sobre la posible sanción o sanciones al juez Peinado por el caso Begoña Gómez. Sandra. La Comisión Permanente del Poder Judicial tiene sobre la mesa 5 quejas contra el magistrado, entre ellas la del ministro del Interior, el de Justicia y también de sindicatos policiales que denuncian que Peinado insinuó que la escolta de Begoña Gómez podría colaborar en su fuga. Tras esa reunión de ayer, el Consejo General del Poder Judicial finalmente no llegó a ningún acuerdo y van a continuar deliberando en los próximos días. Recordemos que el instructor de este expediente sugirió archivar esta queja al considerar que no existen ninguna infracción y que las expresiones del juez Peinado deben revisarse ante la Audiencia Provincial porque dice que no es un asunto de competencia para el Consejo General del Poder Judicial. Jordi Nieva, volvemos contigo. El sector conservador del CGPJ dice una cosa y el progresista dice otra. La verdad es que llega un punto en el que lo sorprendente es lo contrario, ¿no? Lamentablemente sí. Tendríamos que estar acostumbrados a que nuestras instituciones funcionan no de manera partidista y no por mayorías. Pero aquí lamentablemente tenemos malos ejemplos, ¿no? El Tribunal Supremo de los Estados Unidos funciona casi exactamente de la misma forma, ¿no? Por mayorías, ¿no? O sea, y sabes, pues cuando una sentencia va a ser favorable a la mayoría conservadora y cuando pues no interesa que sea así. Lo que ocurre es que ha habido excepciones importantes, ¿no? Y aquí también tendríamos que acordarnos de eso, ¿no? De que por encima de la ideología o por encima de la fidelidad a quien te haya nombrado, pues está en todo caso el cumplimiento de las normas, ¿no? Y aquí, a ver, es evidente pues que ha habido unas expresiones que eran completamente impropias, de hecho han sido calificadas como disparate por varias personas con respecto a la actuación de los policías que custodian a Begoña Gómez como esposa del presidente del gobierno. Y digamos que esas expresiones no son inocuas, es decir, son absolutamente impropias que las diga un juzgador, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, en este caso concreto, probablemente la discrepancia en el órgano de gobierno de los jueces, pues va a propiciar que esto se vaya alargando prácticamente hasta la jubilación del juez Peinado, que va a ser ya muy próxima, y a partir de ahí pues se acabó, digamos, el expediente disciplinario. Insisto, me gustaría que no fuera así, no por la sanción, ni muchísimo menos, que además sería relativamente pequeña en este caso, porque no da para más, ¿no? Es simplemente una expresión en un escrito judicial, sino, insisto, por la imagen que se da ante la ciudadanía. Es decir, cuando nos quejamos de que luego las encuestas pues salga falta de confianza en la justicia, es porque la ciudadanía tampoco es estúpida, ¿no? Y hay cosas pues que ve de manera muy clara que luego pues no son vistas así por las instituciones más importantes, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y aquí qué ha ocurrido, no? ¿Qué es lo que sucede? Es como cuando en un campo de fútbol, pues y perdón por la comparación, pero viene bien por la semana que es, todo el mundo ve una falta gravísima sucedida a 2 metros del árbitro y ves que el árbitro pues mira para otro lado y ahí no ha ocurrido nada. Pues claro, eso desata indignación, ¿no? Y es lo que ocurre en casos análogos a este, que no es el único. Insisto, este ni siquiera es de los más graves, pero desde luego sí es de los llamativos, naturalmente. Claro, a ver, yo entiendo que haya debate, ¿no?, en el CGPJ, pero es verdad que cuando estamos hablando de algo que provocó la indignación del sector judicial, que provocó la indignación en general, incluso de Jupol, cuando Peinado dijo que los policías podrían ayudar a Begoña Gómez a fugarse, es decir, en esto, de verdad, no son capaces de ponerse de acuerdo. Es que esto sí que llama poderosamente la atención. Claro. Lo que pasa es que los que hemos estado tratando de mirar un poco en las memorias del Consejo del Poder Judicial las sanciones que se ponen desde la comisión disciplinaria cada año, pues claro, es que todo cuadra. Es que hay un corporativismo tan brutal dentro de la carrera judicial que realmente esta no es más que una más.
sea, es también reciente lo de David Maman, acordaos, el juez de violencia de género que dijo que las mujeres denuncian porque lo tienen muy fácil, porque es que lo tienen muy fácil y que lo que quieren es que quiten las custodias compartidas. Dijo una serie de barbaridades que en un juez que además está luego poniendo sentencias sobre casos de violencia de género es muy llamativo, y tampoco ha habido ningún tipo de sanción a esas declaraciones. Entonces, yo solo por dejar la cifra aquí, cada año se producen 15.000 quejas en el Consejo General del Poder Judicial, de media. Bueno, pues el último dato que tiene publicada el Consejo General del Poder Judicial es del 23 y se pusieron 16 sanciones, de las cuales 13 fueron multas y 3 suspensiones temporales. No hay nota de prensa del Consejo dando estas cifras, hay que bucear muchísimo para encontrarlas y tampoco nos cuentan qué casos son. Entonces tampoco sabemos qué han sancionado y qué no, qué ha sido más grave o qué no para el Consejo General del Poder Judicial. Es que así pues no se mejora. Si yo lo digo por la mejora del propio Poder Judicial. Esto, Maite, además, en una creciente duda social, en aumento de la confianza en las instituciones judiciales, que el Poder Judicial, digamos, sea tan lento o le cueste tanto ponerse de acuerdo, o al final vaya a desembocar en la propia Perelló la decisión sobre el juez Peinado, cuando tomo la frase del catedrático Nieva: la ciudadanía no es estúpida. Claro, hemos probablemente absolutamente incalificables, como lo que yo creo que hizo el juez instructor Peinado respecto a el caso de las cautelares para Begoña Gómez y, sobre todo, implicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en que podían ayudarla a escapar de España. Quiero decir que eso, efectivamente, aunque no vaya más allá y lo de menos sea la sanción, pero sí merece que se llame a capítulo por parte del Consejo General del Poder Judicial. Y cuando todos nos hemos felicitado porque se ha renovado muy tarde el Consejo General del Poder Judicial, yo sigo planteando que no se ha solucionado el problema. A la vista está que no se ha solucionado el problema, que sigue habiendo efectivamente lo que decía Nieva, es que todo el mundo conoce ya por anticipado que va a votar cada uno de sus miembros, con lo cual eso creo que no es bueno. No es bueno ni para la justicia ni para la afectación que pueda tener en la ciudadanía. Es evidente que no se ha solucionado el problema, como dice Maite, y yo creo que lo de la comisión disciplinaria es la prueba del algodón. Es decir, la instrucción del juez Peinado es para muchos juristas un escándalo, simplemente. Y para los más conservadores, por lo menos anómala. Es decir, incluso los que ven caso en el tema de Begoña Gómez, que no son todos, evidentemente, pero la Audiencia Provincial sí vio caso. Dicen, pero ¿cómo? Sí, bueno, y le retiró dos delitos en su última resolución. Pero dicen, hasta aquellos que ven caso dicen, oye, pero ¿cómo eres tan bestia? ¿No? Es decir, no hay una manera de hacer esto mejor que con ese tipo de resoluciones. Y después, a lo que dice Maite. Es decir, cuando las instancias superiores te corrigen hasta en 15 ocasiones, ¿a qué trabajador no se le pone la cara roja de vergüenza, ¿no? Pero aquí esto lo celebramos, ¿no? Porque como hay, es el correcto funcionamiento de la justicia, ¿no? Como hay una institución superior que lo corrige, oye, pues viva la justicia, que funciona muy bien, por arriba se corrige, pero por debajo puedes hacer casi lo que quieras, ¿no? Porque como por arriba hay alguien que lo corrige, qué bien funciona el Estado de Derecho. Oye, pues no. Es decir, que los encargados de la disciplina de los jueces en el seno de la justicia no hagan nada ante un caso tan claro, no digo tumbar la instrucción o forzar la retirada o la jubilación del juez, esto ni se plantea, pero un pellizquito, oye, no te pases, oye, no se puede ir así por la vida, oye, contente un poco en comparar al presidente del gobierno con un rey absolutista o con atacar a la Policía Nacional. Es decir, que no haya ningún tipo de acción reputacional o con alguna pequeña sanción económica, a mí me parece la prueba del algodón de que hay muchas cosas que no funcionan bien. Bueno, fase embrionaria, o sea que tendremos tiempo de seguir hablando de Rodríguez Zapatero y de esa investigación. Seguimos en tribunales porque el juicio por la operación Kitchen llega a su final. Marta Portero, las defensas de los 8 acusados van a comenzar a exponer ante el juez hoy sus informes finales. La sesión arrancará a partir de las 10 de la mañana aquí en la Audiencia Nacional con los informes finales de las defensas de los acusados, entre ellos el exministro del Interior Fernández Díaz, su número 2 Francisco Martínez o el excomisario Villarejo. Cuando terminen, que podría no ser hoy, los acusados podrán ejercer su derecho a la última palabra y entonces el juicio quedará visto para sentencia. En esta causa se investiga el presunto espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, por el Ministerio del Interior del primer gobierno de Rajoy para obstaculizar la investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular. La Fiscalía Anticorrupción considera que ese dispositivo para policía le ha quedado acreditado y pide 15 años de prisión para el exministro y otros altos cargos de Interior y 19 para Villarejo. Más de 3 meses de declaraciones. Os habría dicho Francisco Martínez, a ver si vas a contar algo.
Y contesta José Manuel Villarejo: imagínate si empezamos a hablar de los menajes de cocina. Y así, con esta jerga culinaria se bautiza la Operación Kitchen, que encara su recta final en el juicio. Buenos días. Más de 150 testigos. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación. Esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos. No ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial. Y Cospedal, que negó también que la orden de espiar a Bárcenas saliera del gobierno. Yo le hice preguntas, pero no encargos, son cosas distintas. Sí admitió haber tenido reuniones con Villarejo, para el que la Fiscalía pide 19 años de cárcel. Que había preocupación por la famosa esta libretilla, eran las anotaciones que el señor Bárcenas había elaborado, donde estaba el famoso tema M. Rajoy. Y el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, otro de los principales acusados, ha negado que diera la orden para espiar a Bárcenas. En absoluto, jamás. También lo negó su número 2, Francisco Martínez, y el robo de información al extesorero, aunque han discrepado en cuánto sabían de esa operación. Me pregunta si yo sé algo de un colaborador. Él nunca utilizó la palabra confidente. Yo no sabía para nada, de nada. Me dice cuál es el nombre, para que me entere. Se refieren a Sergio Ríos, pieza clave, el chofer de Bárcenas al que supuestamente pagaron con fondos reservados para obtener información. Acceso tenía permanentemente. Yo empecé a notar como que hacía más preguntas. La persona que está de conductor de Bárcenas lo están intentando captar, pero todo lo que me podía acarrear si continuaba el servicio. Para él pide la Fiscalía más de 12 años. Hemos escuchado declaraciones reveladoras. La persona a la que dominan el asturiano es Mariano Rajoy. Especialmente la del inspector. Los intentos de actuar sobre los informes son prácticamente desde el inicio. Tras las conclusiones, quedará visto para sentencia. Águeda, volvemos contigo. El juicio de la Kitchen pone de manifiesto las distintas velocidades de los distintos tribunales. La Audiencia Nacional está colapsada desde hace mucho tiempo para cualquier procedimiento. Este de Kitchen pues son hechos que ocurrieron principalmente en el verano y el otoño de 2013, que se empezaron a investigar en 2018 y tenemos el juicio en 2026, ocho años después. Lenta pero inexorable, dicen la justicia. Pues eso parece si nos atenemos a, por ejemplo, el informe final del fiscal, donde ha mantenido todas sus conclusiones provisionales de antes de empezar el juicio y pide 15 años de cárcel para el ministro del Interior del primer gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy, por nada menos que montar una operación de guerra sucia. En este caso no para atacar a los rivales de la oposición, como eran los independentistas catalanes o Podemos, sino para sabotear la mayor investigación de corrupción que ha sufrido el PP sobre su financiación irregular, sobre la Caja B. Pedro, tú explicas que el primer rastro de esta operación Kitchen está en el teléfono móvil del que era el ministro del Interior, de Jorge Fernández Díaz. ¿Por qué? Digamos que es cronológicamente, la operación Kitchen es casi un hito fundacional de la investigación, el hecho de descubrir que el ministro del Interior en persona informa al secretario de Estado de Seguridad de que hay un confidente, que es chofer, cuál es su nombre completo. Y esa es la gran prueba que hay contra Jorge Fernández Díaz. Su defensa, y hoy lo volveremos a ver porque empezarán por el abogado de Jorge Fernández Díaz a presentar sus conclusiones, se basa en que esos mensajes pues no están suficientemente cotejados. Cuando su número 2, Francisco Martínez, fue a 2 notarios, pues los notarios pues atestiguaron que había mensajes en su teléfono de alguien que se identificaba como Jorge Fernández Díaz. Eso parecía que pintaba bien para el ministro porque no era una comprobación suficiente. Podía haber puesto Jorge Fernández Díaz él y haber anotado el número de otra persona. Sin embargo, el fiscal, en su informe final muy contundente, muy extenso, muy detallado, dejó claro que está demostrado que ese teléfono pertenecía al ministro del Interior y que después de ser ministro siguió perteneciendo a él. Así que esa prueba principal, pero no la única, contra el ministro Fernández Díaz, parece que se mantiene. Tanto como para su número 2, para el secretario de Estado, al que diversos testimonios han señalado como el coordinador de esa operación. Se queda coja igualmente la vista con la participación de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal únicamente como testigos,
Pues porque el juez instructor se empeñó, Manuel García Castellón, en que los indicios no eran suficientemente contundentes con Cospedal cuando eran abundantísimos y se expusieron, se han expuesto durante el juicio, y por Mariano Rajoy porque ni siquiera se le quiso investigar cuando empezaron los primeros indicios a florecer que podían llegar a una participación, a un conocimiento o no. El juez, pues sorpresivamente y de forma abrupta, cerró la investigación el 29 de julio de 2021. Nieva, volvemos contigo. Hablaba antes Alex de las dos velocidades de la justicia. ¿Cuánto tendremos que esperar para la sentencia? Hablamos de que está en la recta final la Kitchen. ¿La sentencia cuándo la veremos? A ver, es un juicio bastante complejo. Ha habido muchos testigos, han estado casi 3 meses o aproximadamente pues oyendo declarar a personas sobre hechos que también es complejo entenderlos, naturalmente, sobre todo para ver quién sabía qué, quién ordenó qué, quién no pudo hacer sin que alguien le ordenara algo. Y a partir de ahí, pues claro, hilvanar todos los datos que han dado todos los testigos y además juntarlos con los datos, creo que más objetivos, ¿no? Que salgan pues de teléfonos móviles y de documentación que pueda haber, pues hombre, eso puede llevar su tiempo, y estoy hablando únicamente del ponente de la sentencia, es decir, del que hace el primer resumen para ver si se lo votan afirmativamente sus otros 2 compañeros, los otros 2 jueces, ¿no? Luego, más allá de eso, pues claro, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Entre los 3 jueces que están juzgando este caso, y a partir de ahí, pues ver si efectivamente hay alguna disidencia, alguna discrepancia, o bien los 3 están de acuerdo en la condena, en las absoluciones. Además, hay varios implicados aquí, con lo cual la complejidad puede ser grande. Es decir, no preveo que se vaya a hacer una sentencia la semana que viene. A lo mejor pues tarda 1 mes, 2 meses, 3 meses, o sea, un poco depende del trabajo que tenga el tribunal. Pero hombre, lo que sí que espero es que esta vez, aunque sea la sentencia mediática, a ver si conseguimos que tenga menos de 100 páginas. Porque digamos que los profesionales que nos dedicamos a esto estamos hartos ya de ver sentencias a peso, que luego las lees y solamente son transcripciones de jurisprudencia una detrás de otra, y realmente de lo que es el jugo de la cuestión, lo que es lo aprovechable, al final son 30 o 40 páginas. A ver si esta vez conseguimos que nuestros tribunales se comporten como los tribunales del resto de Europa, salvo un par de países, y hagan sentencias más breves y no de 400, 500, 300 páginas, que desde luego es una exageración y no sirve para nada. Esto lo dice un catedrático de Derecho Procesal. Ojo, cuidado, ¿eh? Fíjate los periodistas. Sí, llama la atención, pero es cierto que a veces dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Hay sentencias que son muy largas y que no se entiende nada. Es decir, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Badajoz sobre el hermano del presidente del gobierno es muy difícil de entender. Eso sí, no sé cuántas páginas para explicarlo, ¿no? Entiendo yo que las sentencias deberían ser pues muy claras, entendibles. Esa debería ser su vocación, o así lo es formalmente. Antes hablabais de los tiempos. Una justicia que es lenta pues es menos justicia, eso es evidente. Claro, viniendo de hablar del caso de Zapatero, a mí también me llama la atención cómo se construyen esos casos, ¿no? En el caso de Zapatero, lo primero que se hace es investigarlo. Bueno, no lo primero, había un tiempo de investigación previo, ¿eh? Eso es así, aunque nosotros no lo conocíamos, ¿no? Pero se empieza por el supuesto cabecilla, ¿no? Y después, bueno, vamos viendo qué va apareciendo. Pues ahora Julio Martínez, el empresario, faltan las pruebas. En el caso de la Kitchen ha sido al revés. A los únicos a los que no se investiga son a los, bueno, superiores jerárquicos. No estamos hablando de un expresidente de gobierno 10 años después, no. Estamos hablando de los líderes del país, del propio gobierno y del primer partido de España, a los que, oye, no se les cita como investigado. Creo que a María Dolores Cospedal se le imputó y se desimputó en tiempo récord por García Castellón, por cierto. Y se le ha citado García en Castellón, ocasiones. bastante amigo, al parecer, del empresario y de los que están en la trama de Plus Ultra. También curioso, lo han publicado algunos medios como Infolibre. Rajoy y Cospedal, pues de momento, y estamos ya en la fase final del juicio, pues se van de rositas. A mí me resulta difícil de entender que en algún caso lo primero que se haga es imputar
al supuesto cabecilla, un expresidente muchos años después de dejar la Moncloa por su supuesto tráfico de influencias, y en otros casos los únicos que no son investigados son los que estaban en la cúspide del poder de ese país y con más interés en que una operación como la Kitchen, que es de verdad monumental, pudiera llevarse a cabo. Es curioso. Mucho sentido que el juicio sea en ese momento, ¿no? Sobre la libretita, sobre los apuntes y las declaraciones, las conversaciones de Dolores de Cospedal, se ha hablado durante todo este juicio, Toni, pero no ha habido ningún cambio. No, pero fíjate que a principios de este mes de julio, y lo informaba Águeda en el diario.es, el juez encargó a Asuntos Internos volver sobre la pista de Rajoy y de Cospedal para recuperar audios que habían sido publicados en los que ella, Cospedal, reconocería que la policía, literal, limpió material comprometedor a Luis Bárcenas, según le había confesado, también comillas, al presidente. Por tanto, bueno, veremos cómo acaba el hecho en sí mismo, es decir, ese juicio y sus derivadas, si ahí se quiere trabajar a fondo sobre lo que se está investigando, que es algo muy grave, que el PP aquí ha querido caricaturizar en algunos casos ahora o comparar con otros casos como el caso Leire, diciendo que eso era una kitchencita, etcétera. Nada que ver con lo que se está juzgando ahora, de la gravedad de lo que se está juzgando ahora, a cada gravedad la que le toque en su momento, y eso lo decidirá un juez. Pero claro, aquí tenemos a un exministro del Interior, se ha querido hacer mucha caricatura sobre Jorge Fernández y su idea de ese fanático sin escrúpulos, dispuesto a todo, en unos años, por ejemplo, los del Procés, en los que también se salpicó y se ensució y se utilizaron esas estructuras del Estado para destruir adversarios políticos, y esto lo tendrá que decir un juez, pero también parece, o podría ser, presuntamente, que habían utilizado esas estructuras del Estado para defender a su propio partido de acusaciones muy graves. ¿Qué papel tenía ahí ese ministro del Interior, que era amigo íntimo, además, de Mariano Rajoy, que resulta que era el presidente del gobierno? ¿Y qué papel tenía ahí la secretaria general del partido, que era María Dolores de Cospedal? Alguien diría que blanco y en botella, pero bueno, de momento, ya si las consecuencias que pueda tener la decisión del juez sobre ese ministro del Interior, persona de la máxima confianza de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal, eso ya será grave en sí mismo. Veremos si eso se sigue tirando de ese hilo, y también, ¿por qué no? Evidentemente, seguiremos viendo cómo la justicia se imparte en este caso en comparativa con otros. Claro, es que es de lo que estamos hablando, ¿no? Que al final son hechos que se produjeron entre 2013 y 2015. Nebot, ¿cuánto crees que puede afectar esto al Partido Popular de hoy? Porque estamos hablando del gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, yo creo que influye, porque yo creo que la historia de los partidos no se diluye, y menos cuando no ha sido sentenciada y no ha terminado, porque en realidad esto lo que ha pasado es que no ha terminado, ¿no? Y que lamentablemente lo que estamos viendo tampoco va a acabar de aclarar lo que pasó. Y que además sucede en un momento en el que el PP da lecciones de corrupción, o sea, que reciban una sentencia, claro, aunque no sea de este Partido Popular, es cuanto. Es que yo no sé cuánto ha podido influir la estrategia judicial para tratar de retrasar todo este procedimiento. Entiendo que mucho, por lo que hemos leído en prensa, pero la fecha en la que le ha caído el final del juicio, pues no es la que más conviene al Partido Popular, ¿no? Un Partido Popular que, insisto, no puede defender, porque me parece indefendible, que no se haya investigado hasta sus últimas consecuencias un caso como este, teniendo otros casos paralelos sobre la mesa en los que sí que los indicios han hecho que se siente en el banquillo desde el primer momento a un exvicepresidente del gobierno, ¿no? Entonces, si se sientan con los indicios que tenemos en la mesa a Zapatero, y me parece bien, o sea, me parece fenomenal, me parece desde luego indiscutible, lo que sí que me parece es que no tiene ninguna discusión que los indicios que hay que implicaban tanto a Mariano Rajoy como a María Dolores de Cospedal, que llegó a decir en el juicio que nunca había hablado por teléfono con Villarejo, o sea, que han llegado a reírse de este país. Soraya Sáenz de Santamaría declaró que es que no les preocupaba la Kitchen, que no, que ellos ya estaban en el CNI, pero que a ellos no les preocupaba, que no sabían nada de aquello y que con ellos no iba. Y yo quiero recordar que ahora mismo se piden una pena de 15 años de prisión para el exministro del Interior, pero es que a Ábalos le han caído 24. Y claro, estamos hablando, no sé cómo lo llamaréis vosotros, pero si es organización criminal lo que hizo Ábalos, que a mí me lo parece, ¿qué es una organización criminal dentro de la policía? ¿Qué es 70 policías trabajando al margen de un procedimiento judicial para tratar de limpiar al partido del gobierno? Es que lo que ocurrió fue demencial, es que hubo un secuestro.
Es que fue de unas dimensiones que realmente con el tiempo todo parece como que se diluye, se borra, se nos olvida, y había indicios más que sobrados para investigar. Yo no digo que se acabe acusando y condenando, pero para investigar a Mariano Rajoy y para investigar a María Dolores de Cospedal, teniendo en cuenta además cómo se está investigando a fondo todo lo demás en este país, no tiene un pase, y me parece que al Partido Popular pues no le conviene toda esta información, claro.